es intendente de la ciudad de Resistencia y es candidato a gobernador en la provincia del Chaco por el espacio SER. Hemos hablado de él muchas veces y hoy tenemos la posibilidad de tenerlo aquí en el estudio. ¿Cómo le va? Gracias por ¿Qué haber tal? Buenas cruzado el puente. noches. ¿Cómo estuvo el puente hoy? Pues es una Bien, odisea siempre bien, llegar. bien. ¿Sí? Sí, No, sí, no sí. pasó nada. No, tranqui. Bueno. Ya La le verdad, descomprimí el tránsito. claro, Salga, Ay, sí, salga que era ay, sí, intendente, claro. claro. está muy bien. Ya hubo un trabajo previo ahí. Bueno, se puso un poco más hostil la campaña en Chaco en estos últimos días. Hoy veía algunas publicaciones de su provincia donde hubo algunas denuncias de vandalismo, rotura de vidrios en algunas sedes partidarias. Yo creo que es parte de un proceso en el cual, digamos, los cambios siempre hacen ruido, tanto en la política como en la sociedad, digamos, en todos los aspectos es como que se carga de tensión y no estamos acostumbrados a que sea algo natural en la vida de las instituciones de la sociedad, la alternancia política, digamos, ¿no? Entonces como que hay todo un ambiente de tensión que se da en ataques a la cartelería, en ataque a los locales, pero que creo que no ayuda en nada y tampoco cambia para nada el resultado electoral, digamos, o sea, un candidato determinado no va a sacar menos votos porque le escriban un graffiti atacándolo en su cartel, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte de un proceso, de un esquema político que tiene que ir quedando en el tiempo, digamos, ¿no? Ujú. Durante mucho tiempo se especuló por qué ante esta situación electoral tan rara, usted que es de origen peronista no acordaba con Capitanich. Bueno, creo que es parte también de la política donde no se comprende que las acciones no pasan por acuerdo de personas, sino pasa por coincidir en el marco de principios y valores en lo que se está haciendo en la coyuntura y en la proyección que tiene eso en la vida de las personas, digamos, ¿no? Creo que hoy es bastante difícil entender por parte de un sector importante del arco de la política chaqueña cómo un sector de personas se anima a construir un espacio donde no únicamente hay justicialistas, sino muchos dirigentes radicales, de hecho hay candidatos a intendentes, a concejales, también a diputados ahora del radicalismo, del socialismo, como el doctor Rociani, Canteros y otros, Partido Nacionalista, UNIR. Bueno, eso es como que cuesta comprender, digamos, como un espacio que nace como una propuesta municipal hace 5 años atrás, ha podido constituirse en poco tiempo en un espacio que hoy en la provincia tiene, incluidos los de noviembre, 41 candidatos a intendentes, digamos, y eso, Claro, pues la lectura simple es, se dividen y le dan más posibilidades a otros de Perdón, me llegar. parece perdón, que es importante aclarar, porque en esto de se dividen, Gustavo Martínez fue electo intendente hace 4 años atrás, ya enfrentado a un candidato así a es. capitanil, ¿no? Pasa que ya somos cosas distintas, no hay una división porque somos cosas distintas. Coyunturalmente, en el 2021, cuando nuestro frente se inscribió provincialmente, tomamos la decisión por el breve tiempo que existía, porque, bueno, ustedes recordarán que las elecciones en el año 21 se postergaron un poco porque los protocolos de pandemia es como Claro. que retardaron todo el proceso electoral. Entonces inscribimos el frente, pero no logramos inscribir candidatos porque existía muy breve tiempo. Y bueno, y ahí coyunturalmente en la segunda vuelta en la segunda vuelta, en las generales acompañamos a Capitanich. Ustedes recordarán que en aquel momento las pasos de 2021 las perdió el gobierno provincial, Capitanich ganó Juntos por el Cambio, bueno, después lo acompañamos para las generales y se dio vuelta al resultado. Eso es como que generó una idea de que era la misma cosa, pero en realidad nosotros construimos una alternativa para la capital del Chaco en el 2019 y Capitaní tenía otra, era el contador Arévalo su candidato y nosotros teníamos nuestra propia propuesta, digamos. Siempre fuimos un espacio distinto, no negamos nuestra pertenencia al justicialismo, somos peronistas, somos justicialistas, pero tenemos una visión distinta. No somos justicialistas de perseguir, ni tampoco, para que vos tengas una idea, debe ser el único municipio en el Chaco que tiene 101 denuncias penales contra dirigentes piqueteros. Nosotros ahora estamos yendo en un persalto en la Corte Suprema de Justicia porque cada vez que un fiscal quiere mover un expediente lo llaman de casa de gobierno para cuidarlo al piquetero. Ni tampoco tenemos ningún convenio con ninguna organización social en la capital.
no le damos dinero a nadie ni le entregamos bienes del ¿Cuántas Estado. denuncias tienen contra...? 101 denuncias. Porque por cortes de Por los calle, cortes de calle, por actitudes violentas, por tratar de tomar edificios, pues de distintas ¿Y índoles. cómo es eso de que Pero desde llaman por hace más de teléfono? un año y medio, esto no ¿Y empezó cómo ahora es? por la situación de Sena, ni nada. Sena inclusive y a su gente lo denunciamos varias veces. ¿Y ¿Pero cómo es tuvo esto que morir fraude? Cecilia para que terminen los piquetes? En realidad no terminaron, siguen todos los días, digamos. O sea, es como que se visibilizó por la tragedia de esta chica, digamos, ¿no? No me quiero ir. ¿Cómo es esto que quién llama por teléfono pidiéndole a un fiscal que Es que, libere un... es que todos los dirigentes piqueteros trabajan con Capitaní políticamente, digamos, o sea, el 99%, digamos. Entonces, como que mirá, hay un dirigente en particular que en un operativo de tránsito del municipio, cuando se secuestraron motocicletas, fue de la grúa y bajó las motocicletas, se lo denunció por robo, y bueno, todavía no podemos tener ninguna medida, digamos, ¿no? ¿Está agotado el modelo de gestión de Capitanich? Bueno, hoy claramente los resultados de las últimas dos elecciones marcan que hay un descontento del electorado chaqueño respecto a la gestión, tanto por un lado en las PASO que el 63% votó una propuesta distinta, ¿no? Cualquiera de las otras fórmulas, que no es la fórmula de gobierno la que hoy gobierna, y en las elecciones que nosotros no participamos como espacio, ni tampoco el ex gobernador Pepo, que sacó 1,5 puntos de las PASO, pero que no participó como espacio. En las elecciones del mes de agosto, el frente que acompañó Capitanía obtuvo 34%, entonces como que se va marcando y todas las mediciones indican de que más del 60% de la población, 63, 65 algunas, rechaza la gestión de gobierno y también más del 55% nunca lo votaría. Entonces ahí tenés un problema. Nosotros planteamos en varias oportunidades, si uno quiere plebiscitar la gestión en esta etapa es el peor camino, digamos, ¿no? Porque claramente se mezclan las situaciones de la economía, de la macroeconomía, de la vida de las personas, la falta de oportunidades, la inflación, a lo mejor factores exógenos, pero que lo vive el chaqueño como cualquier otro, entonces es un problema, ¿no? La percepción del votante es que está mal. Entonces, claramente, el primer destinatario de su enojo es el gobierno. Y en este contexto, uno no puede ir con la misma fórmula y, aparte de eso, sus dos principales candidatos ser los dos principales ministros de la provincia. Entonces, esto lo pone en una situación complicada para poder conquistar otros electores, otros votantes que no sean los que dependen del gobierno. Algo parecido a lo de Massa. No, yo creo que la situación de Massa es distinta ¿Por qué? porque recién escuchaba el comentario, me parece que la elección va direccionada a que la segunda vuelta sea Massa Milei, digamos, eso por lo menos lo que uno observa, ¿no? Y ahí ya es mucho más binario el voto, por lo menos de nuestro entender, ahí va a haber una tendencia, digamos, orden, anarquía, digamos, que va a generar un ruido en la sociedad también, digamos, ¿no? Martínez, usted habló de más del 60% de la sociedad chaqueña hoy no conforme con la gestión de gobierno. ¿Por qué no se juntaron? Porque, bueno, no hubo coincidencia. A ver, usted no tiene mal diálogo con Esdero. No, por supuesto, con nadie, con nadie. En la política uno, ni con eh, Esdero, ni con Capitanís, ni con nadie. No, o sea, pero con Capitaní compite de última, pero me refiero, con Esdero no tiene mal diálogo, con Pepo no tiene mal Sí. diálogo, con Ivanov, bueno, no sé si dialoga Ivanov, pero bueno, no lo veo enfrentado a ellos como para decir nos juntamos todos y buscamos una alternativa. Bueno, ahí el gran problema fueron los esquemas de primarias. A veces los esquemas de primaria limitan porque uno ya queda remitido más a la vida interna de un partido, digamos, ¿no? O sea, el Chaco tiene primaria abierta, simultánea y obligatoria, que aunque fueron suspendidas el año pasado, después fueron repuestas en el calendario electoral por la justicia provincial. Entonces, al haber primarias, ya es más difícil porque uno no puede lograr un marco de consenso porque, por ejemplo, en este caso, Juntos por el Cambio o el radicalismo, primero tuvo una primaria fuerte, una interna, para resolver sus candidatos. No es el caso de Ivanov, no es el caso del Frente Ser que me toca encabezar, digamos, ¿no? Nosotros tuvimos una sola fórmula. Entonces, a veces ese esquema impide que se puedan conformar grandes coaliciones, digamos, ¿no? Usted recién decía que un 55% de gente dice que nunca lo votaría a Capitanich.
y ese es un problema, dice usted, para eventualmente transformarse en una opción ganadora con ese número de rechazo. A Massa le pasa algo parecido a nivel nacional. ¿Por qué la dualidad de criterio? Porque la definición es más binaria. Yo creo que también en noviembre la definición va a ser binaria, 0-1, blanco o negro, orden y ajuste o desarrollo. O sea, ahí ya la Argentina entra a opinar ¿Y sobre... ustedes cómo eligen constitucionalmente? Como nosotros elegimos con elecciones separadas de las nacionales. Sí, estoy de acuerdo, Sí, pero sí. ¿cómo se consagra gobernador? 40 y 45, 40 con diferencia Con de 10 y 10. 45 por más de un voto. O sea, parecido a Corrientes. Sí, sí, sí. Y igual que Nación también. Igual que Nación. Sí. Sí, entiendo que lo de binario se dice porque el candidato que podría enfrentarse O Siempre- sea, usted, un balotaje es usted lo ve Milei, o sea, competitivo hace- por Milei. Claro, Massa. por el contraste, digamos, eso. que puede Exacto. generar. No por Exacto. mérito propio o al Pero es que muchas veces sucede, digamos, hoy el Sí. candidato radical en el Chaco tiene un gran problema para generar Sí. confianza. ¿No? Se lo ve como sin experiencia de gestión, como que no tiene equipo, se lo ve un poco endeble, pero las circunstancias lo ponen como el candidato más competitivo. Digamos, o sea, no hay un logro de que uno pueda mirar varias gestiones de ese candidato a ver qué resultados tuvo, porque siempre ha sido legislador, digamos. Pero el contexto lo pone competitivo. De hecho, le permitió ganar la elección provincial, el contexto y la situación trágica que se vivió con estos piqueteros, digamos, ¿no? ¿Lee encuestas? Sí, sí. ¿Las cree? La verdad que yo siempre trabajamos con gente local y vamos ajustando y trabajando mucho, no únicamente para ver el efecto voto únicamente, No, ¿no? le pregunto, porque en las encuestas hoy hablan de un balotaje en el Chaco. Sí, es muy y probable. y que no lo incluyen a usted. No, no, por supuesto. Creo que hoy, en estos 15 días, nuestro desafío es ver cómo ese desgaste que van a sufrir las dos principales fuerzas nos puede llegar a favorecer, porque también es muy importante lo que se dijo aquí. Había números consolidados en el contexto nacional hasta el 11 de agosto. El track day hasta el 10 de agosto era casi normal. Empezó a variar con mucha velocidad en el día 11, el día 12 y terminó de variar el día 13. No es que no es que el encuestador le erró. La gente hoy no tiene un voto sólido. Y la foto no es el resultado de la elección. La foto es el día que vos tomaste la muestra. Entonces eso también es muy importante y hoy con el sistema de medición diaria, Track Day, uno va evolucionando y va analizando cómo la gente cambia el voto. Digamos. Ahora, O sea, a usted... hoy los escuchaba a ustedes respecto al voto de estructura. Yo creo que hoy la militancia pesa mucho para aclarar las ideas de las personas, pero ya no hay más un voto obligado. Eso es subestimar al elector, eso ya no sucede más, digamos, ¿no? Yo lo veía a usted en el debate la semana pasada y le cuesta explicar su postura, digamos, de diferenciación con Capitanich, digamos. ¿Cómo se siente en ese sentido? Porque lo que ha explicado acá son las diferencias, la dificultad para establecer un consenso sobre un proyecto con Capitanich, pero veo que a la gente eso poco le importa, digamos. ¿Cómo hace usted para diferenciarse de Capitanich? Yo creo que ese es el mayor problema que hoy tiene nuestra posición por el hecho de que provenimos mayormente del justicialismo. Entonces eso es algo que cuesta visibilizarse, pero también entiendo de que, bueno, en el correr de estos días tenemos que encontrar la forma de puntualizar las diferencias justamente, digamos, ¿no? Pero si llega a perder el peronismo el gobierno en el Chaco, no va a haber mucho que le van a acusar a ustedes de que perdieron el gobierno por culpa suya. No, en realidad el peronismo no se mide en su vida política por el cargo, digamos. El peronismo va a seguir existiendo. Yo creo que... ¿Usted tiene una historia de enfrentamiento con Capitanich de la interna de Rosas? Sí, de antes. De antes. O sea, no, Sí. no es una novedad, digamos. Por A eso- mí le voy a ser sincero, lo mismo que le dijeron mis compañeros, lo mismo que... Yo pensé que usted iba a terminar arreglando con Capitanich. Poca al fe igual tenía. que todos, digamos, pero también su historia acerca de que se ha enfrentado a Capitanich muchísimo. Hay un perdón, escenario- Martínez, no es poca fe. Estamos acostumbrados a ver eso en la política. No, lo que pasa es que hay un escenario... Tiramos para ver qué negociamos, Sí, qué por cargo eso nos dan te y digo que después arreglamos. hay un escenario que se está construyendo de otra realidad
y de otra forma de entender y leer la política que va a costar consolidar, porque toda la sociedad y todos los actores de la sociedad, donde el periodismo no está exento, tienen una lectura de acuerdo a las costumbres tradicionales. Entonces, volver a construir un escenario donde la política y las acciones, como bien dice aquí la señora, puedan consolidar y puedan tener la propuesta real como objetivo central, es algo que va a llevar su tiempo. Por eso es que un modelo como el nuestro gabinete está integrado en la Municipalidad de Resistencia por dirigentes de 11 partidos distintos, hasta dirigentes que fueron del ARI, concejales del ARI, la coalición cívica. Pero bueno, nosotros creemos en esa construcción y creemos que es la construcción que viene. Esto de la grieta o las persecuciones partidarias ya es antiguo. ¿Quién es el titular del Partido Justicialista hoy? Hoy es Capitanich, ¿Y es usted otro problema. piensa que usted está mirando un poquito más allá? O sea, sobre lo que Sí, viene. yo creo que el partido es post-Capitanich. una herramienta formal que tiene que actuar con la sociedad institucionalmente, pero no es la densidad de la política, ¿no? Lo real de la política pasa por otro lado. Las estructuras partidocráticas son más para los acuerdos, para... Hoy ningún partido político, o si ustedes conocen me lo pueden contar, no tiene un área de educación que discute permanentemente, un área de salud que discute permanentemente, un área de investigación para el desarrollo, un área de producción, un área... No existe, somos todos dirigentes que estamos ahí adentro viendo cómo cada uno cuida su silla para que el otro no se la quite, y eso es muy antiguo, ya quedó en el pasado. Entonces creo que hay que trabajar para que los partidos sean las instituciones que movilicen esto otro, porque también la región tiene mucho potencial. Nosotros siempre vimos el desarrollo conjunto de Chaco y Corrientes, digamos, nunca tuvimos la misma mirada que el actual gobierno provincial, por ejemplo, que es una mirada de competencia entre Chaco y Corrientes. Esas cosas no son inteligentes para la región, porque la región es una región con mucho déficit, una región con pobrezas estructurales. Entonces, no podemos, nosotros, díganme ustedes si no, en estos 15 años perdimos por esa mirada sesgada de competencia del río Paraná, como le decimos nosotros, perdimos casi 2 décadas de poder trabajar y generar un esfuerzo conjunto para beneficio de la región. De hecho, no acuerdo entre si el puente es ferrovial o solamente vial nos viene demorando la concreción de una infraestructura tan estratégica como el segundo puente, que nosotros coincidimos que tiene que ser ferrovial y no vial como lo propone el gobierno del Chaco, digamos, ¿no? A ver, dijo recién, bueno, estas cuestiones que lo diferencian de Capitanich, pero dijo que su espacio está integrado por una cantidad. ¿Qué lo diferencia desde el otro candidato? Bueno, creo que Leandro es un buen dirigente, creo que está en un proceso también de maduración y de consolidación. Tengo también mis reservas respecto a su experiencia o capacidad para liderar equipos en momentos de tensión. Uno tiene que siempre tener la responsabilidad de analizar los escenarios futuros, y lo que va a vivir el país el año que viene no va a ser fácil. A ver, ¿cómo imagina cómo imagina la Argentina 2024? Bueno, creo que una Argentina que va a tener que ordenar muchas cosas en el contexto del país que van a generar ruido, digamos, ¿no? Hay que ordenar la macroeconomía, hay que ordenar el sistema monetario. Nosotros no podemos tener un sistema monetario tan disperso, eso nos hace imprevisible. Hay que ordenar el marco jurídico para poder flexibilizar el desarrollo de inversiones. Hay que trabajar un gran blanqueo que permita que muchos activos financieros que hoy están fuera del sistema puedan ingresar, digamos. Hay que generar condiciones para que se limite por un periodo de tiempo el gasto público, que se oriente a las cuestiones estratégicas y fundamentalmente a la vida de las personas. Pero está hablando como un opositor. No, porque... Sí, usted dice eso, yo le pienso que es un candidato a la oposición, no alguien que yo creo ligado que al peronismo. Por eso digo que yo creo que el escenario de noviembre, de la segunda vuelta, va a ser muy interesante, porque yo creo que ahí también, desde un sector muy importante de la Argentina, se van a plantear cuestiones más realistas para la segunda vuelta entre un escenario de Milei y Massa. Sí, O sea, ¿sabe qué? porque otra cosa sería mentirnos, otra cosa sería hacer
la teatralización de siempre de los dirigentes, que tiene una vida muy corta porque al año ya no sucede. Entonces, en ese contexto del país, las provincias del norte de la Argentina son provincias muy estado dependientes, dependen mucho del recurso del Estado, en todos los aspectos, en el salario, en la inversión pública, en los proveedores, en la movilización de la economía. Entonces, en ese estado del país, provincias de estado dependiente como las nuestras, que además tiene un alto grado de complejidad en el gasto social como la del Chaco, donde tenés la industria del piquetero, la fundación, la asociación. En Resistencia vos tenés más matrícula y personalidad jurídica de fundación, asociación y cooperativa que razones sociales de actividad económica. No puede funcionar eso. Todo el mundo saca plata del Estado a través de una personalidad jurídica, de una cooperativa. Entonces, ahí es donde por ahí me pregunto si Esdero, que nunca ha gestionado, va a tener la capacidad de poder gobernar en Pero ese va a escenario. tener la estructura de Rosas atrás. No sé. Le pregunto, Gustavo Martínez, pasos nacionales, se habló mucho de Gustavo Martínez, quienes vimos Resistencia, sí, Gustavo arregló con Rosas, sí, Gustavo ya arregló con Esdero, Gustavo arregló con Aida, Gustavo en la segunda vuelta le va a votar a Coqui, Gustavo le votó a Milei. ¿Por qué? Sí, había una Siempre foto suya aparece- hasta con el pelo así más porque largo. siempre- No, lo que pasa es que se dio todo muy casualmente. Nosotros, como espacio político, tenemos una disputa muy fuerte con el tema de la administración de los recursos públicos, no porque no entendamos lo que hay que hacer. La ciudad de Resistencia es la única ciudad que tiene el programa nutricional con capacitación, con recetas, formando a las madres, con más de 5.000 tutoras beneficiarias que representan a 17.000 niños, con módulos que van hasta 24 kilos de producto, pero que además refuerza con jurel, caballa, textura de soja, avena, con otros elementos que no son parte de la dieta tradicional de los niños, con cursos para que las madres puedan trabajar con recetas y que los niños incorporen a la dieta eso, pero con una particularidad. Tenemos 4 equipos que distribuyen casa por casa. Ninguna señora, ninguna tutora, porque deben ser todas mujeres de menores, abuela, mamá, tía o hermana mayor, tienen que ir a ninguna oficina pública y menos a la casa de un puntero político a retirar nada. Se lo llevamos a la casa todos los meses. De la misma manera, somos el único municipio que con recursos propios compra 103.000 kits de útiles escolares por año y en los 2 cuatrimestres distribuye a toda la matrícula primaria, secundaria y docentes, llevando aula por aula, escuela por escuela, banco por banco, entregando a cada niño. Si alguien faltó, volvemos al otro día y le entregamos. Ya sabemos que la lectura que uno hace de la realidad socioeconómica, el Estado en algunos aspectos tiene que intervenir, sobre todo en las urgencias, como la alimentación, la salud, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la educación, el deporte, la cultura, pero esto no implica que lo tercericemos. El escribano Vittel, que era un histórico dirigente del Chaco, decía: el que gárgara hace, siempre algún trago va a tragar. Entonces, es muy importante que el Estado asuma su rol en función de las necesidades de los sectores de la sociedad más vulnerables, pero no lo puede hacer a través de terceros, y menos si son inescrupulosos y buscan nada más que el curro con el Estado. Entonces, ¿Eso hace Capitanich? a las pruebas me remito. No hay duda de que eso sea así. Entonces, en ese contexto, nosotros ya hace mucho tiempo que venimos planteando la necesidad de que esta situación tiene que cambiar, no es de ahora. Venimos con una lucha de emprolijar estas cuestiones desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese contexto hay determinadas diferencias. En una de nuestras propuestas, como bien decía aquí la señora, nosotros hemos planteado que el primer día vamos a liberar a 100.000 personas en el Chaco con un decreto y con una agencia pública privada de reubicación laboral y consolidación de empleo. ¿Cómo es eso? ¿Liberar de 100.000 qué? personas, liberarlos de punteros, de piqueteros, de fundaciones que les certifican para que puedan seguir ¿Están cobrando en el Claro. Estado? ¿A eso se refiere? Sí, porque tienen algún PAM que es municipal o tienen algún potencial empleo que es nacional o renta mínima que es provincial o FOCO, 311 educación, efectores de salud, o sea, cualquier, pero siempre cobrando a través de alguien. Pero Es lo más liberar, ¿qué indigno. quiere decir? ¿Que no van a cobrar más o que No, qué va a no, pasar? liberarlos. No, van a depender de alguna Van estructura. automático, Claro. pero los van a absorber Por de alguna supuesto, manera. hay que Pero reconvertirlos a 100.000 todos. es casi el 10% de la población del Chaco. Sí, son 100.000. ¿O debe ser cuánto? ¿Un millón y piquito? Sí, sí, Un millón, 1.300.000. sí, 1.200.000 casi. Eso es. ¿Por qué desdobló las elecciones en Resistencia? Porque creo que quedó demostrado que se contaminó mucho la elección municipal
con la elección provincial y bueno, se iba a contaminar más con lo nacional, digamos, ¿no? De hecho, creo que esto que sucedió el 13 de agosto y la diferencia que hay entre las elecciones nacionales y las provinciales o municipales, siempre, en el caso del candidato Milei, se nota que hay una contaminación. Cuando tiene ese efecto, es como que los candidatos locales, como decías vos, todos se desesperan por ir en la boleta, y cuando no está ese efecto, la realidad es muy local. Entonces, volvimos a preferir, como lo hicimos en la elección del 2019, que se discuta localmente el modelo para resistencia. No ¿Cuándo puede votan, ser entonces? el 5 de noviembre, pero no puede ser perjudicial porque va a tener ya 2 resultados puestos. Y lo Vio mismo. que somos muy, alentamos al ganador casi siempre, ¿no? No, mira, nosotros en la elección anterior, en la elección del año 2019, el candidato Arévalo, que era candidato gobernador, de Capitanich, ya Capitaní había sido electo gobernador, hizo campaña con él. Capitaní venía a hacer una elección con casi 700 cuadras de pavimento que se las financió mayormente Pepo como gobernador, pero él siempre dijo que las hizo él y quedó instalado que las hizo él. Y sin embargo, igual pudimos ganar la elección, digamos, ¿no? Y el otro lado es Dero, que era en aquel momento el candidato de Macri, que era presidente, digamos, ¿no? O sea que tuvo todo el apoyo del gobierno nacional, a pesar de que Macri ya había perdido las elecciones, digamos, ¿no? Le hago 2 últimas preguntas, pero le doy la posibilidad de que no contestarlas. A ver. En caso de llegar a una segunda vuelta, ¿con quién le gustaría ir? Yo creo que si llegamos a una segunda vuelta va a ser efectivamente con Capitanich. En el caso de no llegar a una segunda vuelta, ¿quién van a acompañar? No, es una decisión que la va a tomar el elector. Yo no creo, por eso también hay un error de apreciación de mucha gente que dice Gustavo no quiso unirse con Juan, con Pedro. Yo con total honestidad y sin falsa modestia, yo creo que me puedo sacar 20 fotos con Capitaní que igual no gana, pero porque no es una cuestión de foto, es una cuestión de que es un modelo que la sociedad ya no va a acompañar más, digamos, no porque no está de acuerdo con el piquete. ¿Fin de una era? ¿Usted vaticina? No está de acuerdo con el piquete, no está de acuerdo con la malversación de los piqueteros, no está de acuerdo con el bajo salario, no está de acuerdo con decir una cosa para los titulares y todo el día hacer comunicación de campaña. O sea, la gestión y comunicación de campaña, pero vos te vas a la realidad y no existe. ¿El problema es Capitanich o de su gabinete? No, yo creo que Coqui ya está cansado, son muchos años, 24 años de política, 25 desde el año 98, que fue la primera elección que él se presentó. No es una cuestión menor, digamos, son 25 años, 22 de ejercicio efectivo de poder, porque fue 6 años senador, 12 años gobernador, 4 años intendente. No es un dato menor y uno no tiene por qué sentirse mal, no se va a suicidar porque se canse, digamos. O sea, uno se cansa como cualquier ser humano. Y creo que él toda su perspectiva la tuvo siempre puesta en Buenos Aires en esta última etapa y no le fue bien eso, y eso lo golpeó más. Y me parece que aparte también hay una sutil... no quiero ser agresivo, pero hay una sutil mentira al peronista primero, que es el que más lo va a sufrir el año que viene, o el otro año, y al chaqueño después, porque ni ganando la elección Coqui se va a quedar en el Chaco. O sea, el esquema está armado para ganar por una cuestión de orgullo y no decir que perdí, y al año o 2 años irse como senador o antes, si lo llaman de funcionario. Martínez, gracias por venir. No, gracias a usted, muy amable. Bueno, este equipo de noticias que tiene ya la presencia aquí en los estudios de 2 de los candidatos a gobernador en la provincia está invitado. Si el gobernador Capitanich quiere cruzar y venir a acompañarnos en vivo también, así tenemos la posibilidad de escuchar las propuestas. En 2 semanas, Chaco elige. Bueno, Gus, ¿tenés algo para contarnos? ¿Algo más sabés de lo que estaba pasando en Chaco? No. Con el tema del partido, no hubo nada ninguna más. otra Bueno, novedad. eso Ajá. está todavía, le puedo preguntar, ¿sabe algo? Pero hincha de Forever, él nos puede hablar de Sarmiento. Hoy Sarmiento, en el partido entre Sarmiento y Boca Unidos, hubo incidente en la cancha, faltando 5 minutos para que termine el partido, lo estábamos viendo en las imágenes, donde hinchas de Sarmiento intentaron ingresar a la cancha, que terminó con la policía con bala de goma, gases lacrimógenos, etcétera, etcétera. Y muchos hablan de esta interna también en Sarmiento, bueno, del cual Capitanich es presidente de Claro. Sarmiento. ¿Conoce algo más de No, la verdad que no sabía. Creo que es un problema. Las instituciones deportivas tienen un gran problema básicamente con todas las organizaciones violentas que están ligadas más que nada al narcotráfico y a las drogas, digamos. Eso también es un tema, ¿no? Nosotros
planteamos como principal agenda de campaña el tema de la lucha contra el narcotráfico. Hoy el Chaco está inundado de drogas por todo lado. Tenés ciudades donde hay 500 familias y vos en 500 familias no vas a ver quién vende droga, es un chiste, digamos. Gracias, Martínez. Gracias a usted. Bueno, lo saludo a Maximiliano Aguiar, él es sociólogo, investigador de opinión pública, presidente